Lo han oído bien. Por el testimonio de los mismos jefes sectarios, asaltar el papado era el objetivo número uno de esta sociedad secreta tan poderosa. Eso es lo que hace Bergoglio desde el día que salió al balcón, prescindiendo de los atuendos pontificios, que si bien no hacen al pontífice por sí solos, sí simbolizan su dignidad, una dignidad de la cual la masonería quiere desproveer al papado desde siempre, para luego erradicarla totalmente descentralizando la Iglesia. Bergoglio ya ha dejado de vivir en los aposentos papales para confundir esa dignidad única, sagrada e intransferible. Ciegos que siguen a ciegos, todos esos pastores que se van en pos del gran Francisco, y el final de los ciegos siempre es el tropiezo. Esto se escribía por mano de su santidad el Papa León XIII en 1884. ¿Cómo es posible que ni se mencionen estas enseñanzas a día de hoy? Prosigamos con lo que enseñaba su santidad el Papa León XIII. Y si los afiliados a la masonería no están obligados a abjurar expresamente de la fe católica, esta táctica está lejos de oponerse a los intentos masónicos, que más bien sirve a sus propósitos. En primer lugar, porque este es el camino de engañar fácilmente a los sencillos y a los incautos, y de multiplicar el número de adeptos. Y en segundo lugar, porque al abrir los brazos a todos los procedentes de cualquier credo religioso, logran de hecho la propagación del gran error de los tiempos actuales, el indiferentismo religioso y la igualdad de todos los cultos, conducta muy acertada para arruinar todas las religiones, singularmente la católica, que como única verdadera no puede ser igualada a las demás sin suma injusticia. Sobre los errores metafísicos de la masonería, enseñaba su santidad el Papa León XIII en su encíclica Humanum Genus de 1884 lo siguiente. Pero los naturalistas avanzan más todavía. Lanzados audazmente por la vía del error en los asuntos de mayor importancia, caen despeñados por el precipicio de las conclusiones más extremistas, ya sea por la flaqueza de la naturaleza humana, ya sea por justo juicio de Dios, que castiga el pecado de la soberbia naturalista. De esta manera sucede que para esos hombres pierden toda su certeza y fijeza, incluso las verdades conocidas por la sola luz natural de la razón, como son la existencia de Dios y la espiritualidad e inmortalidad del alma humana. Por su parte, la masonería tropieza con estos mismos escollos a través de un camino igualmente equivocado, porque si bien reconocen generalmente la existencia de Dios, afirman sin embargo que esta verdad no se halla impresa en la mente de cada uno con firme asentimiento y estable juicio. Reconocen, en efecto, que el problema de Dios es entre ellos la causa principal de divisiones internas. Más aún, es cosa sabida que últimamente ha habido entre ellos, por esta misma cuestión, una no leve contienda. Pero en realidad, la secta concede a sus iniciados una libertad absoluta para defender la existencia de Dios o para negarla, y con la misma facilidad se recibe a los que resueltamente defienden la opinión negativa como a los que piensan que Dios existe, pero tienen acerca de Dios un concepto erróneo como los panteístas, lo cual equivale a conservar una absurda idea de la naturaleza divina, rechazando la verdadera noción de ésta. Atención a esta afirmación de su santidad el Papa León XIII, porque nos obliga a rescatar de nuevo las palabras de Jorge Mario Bergoglio sobre su concepto de Dios, pronunciadas el día 24 de septiembre de 2013 en su entrevista con el fundador de la República, Scalfari. Son las siguientes palabras. Yo creo en Dios, no en un Dios católico. No existe un Dios católico, existe Dios. Y creo en Jesucristo, su encarnación. Jesús es mi maestro, mi pastor, pero Dios, el Padre, Abba, es la luz y el Creador. Este es mi ser. ¿Le parece que estamos muy lejos? Pues sí, parece ser que el falso profeta Jorge Mario Bergoglio está realmente muy lejos de su santidad el Papa León XIII, por las propias palabras de ambos y sin mediación ni manipulación nuestra. ¿Y qué pretende Bergoglio con este debilitamiento del concepto de Dios según las verdades de fe católicas? Nos lo explica su santidad el Papa León XIII en el año
1884. Escuchen. Destruido o debilitado este principio fundamental, síguese lógicamente la inestabilidad en las verdades conocidas por la razón natural, la creación libre de todas las cosas por Dios, la providencia divina sobre el mundo, la inmortalidad de las almas, la vida eterna que ha de suceder a la presente vida temporal. Como consecuencia de lo anterior y con respecto a la moral cívica, Su Santidad el Papa León XIII escribió en esta misma encíclica Humanum Genus de 1884. Perdidas estas verdades, que son como principios del orden natural, trascendentales para el conocimiento y la práctica de la vida, fácilmente aparece el giro que ha de tomar la moral pública y privada. No nos referimos a las virtudes sobrenaturales que nadie pueda alcanzar ni ejercitar sin especial don gratuito de Dios. Por fuerza no puede encontrarse vestigio alguno de estas virtudes en los que desprecian como inexistentes la redención del género humano, la gracia divina, los sacramentos y la bienaventuranza que se ha de alcanzar en el cielo. Hablamos aquí de las obligaciones derivadas de la moral natural. Un Dios creador y gobernador providente del mundo, una ley eterna que manda conservar el orden natural y prohíbe perturbarlo, un fin último del hombre muy superior a todas las realidades humanas y colocado más allá de esta transitoria vida terrena. Estas son las fuentes, estos son los principios de toda moral y de toda justicia. Si se suprimen, como suelen hacer el naturalismo y la masonería, la ciencia moral y el derecho quedan destituidos de todo fundamento y defensa. En efecto, la única moral que reconoce la familia masónica y en la que según ella ha de ser educada la juventud es la llamada moral cívica, independiente y libre, es decir, una moral que excluya toda idea religiosa. Esto es precisamente lo que describimos en nuestros análisis de la exhortación Evangelii Gaudium o la alegría del Evangelio. Bajo la máscara de una inexistente enseñanza religiosa legítima, el falso profeta concentra todo su verbo en el naturalismo y el aquí y ahora, por no hablar de su próxima encíclica, que por lo que dejan entrever versará sobre ecología, lo que es ya una muestra abierta del culto pagano de la nueva era a la Madre Gaia. Proseguía Su Santidad el Papa León XIII en la encíclica Humanum Genus de 1884. Pero la debilidad de esta moral, su falta de firmeza y su movilidad a impulso de cualquier viento de pasiones están bien demostradas por los frutos de perdición que parcialmente están ya apareciendo, pues dondequiera que esta educación ha comenzado a reinar con mayor libertad, suprimiendo la educación cristiana, ha producido la rápida desintegración de la sana y recta moral, el crecimiento vigoroso de las opiniones más horrendas y el aumento ilimitado de las estadísticas criminales. Muchos son los que deploran públicamente estas consecuencias, incluso no son pocos los que aún en contra de su voluntad las reconocen obligados por la evidencia de la verdad. Pero además, como la naturaleza humana quedó manchada con la caída del primer pecado y por esta misma causa más inclinada al vicio que a la virtud, es totalmente necesario para obrar moralmente bien sujetar los movimientos desordenados del espíritu y someter los apetitos a la razón, y para que en este combate la razón vencedora conserve siempre su dominio, se necesita muy a menudo el despego de todas las cosas humanas y la aceptación de molestias y trabajos muy grandes. Pero los naturalistas y los masones, al no creer las verdades reveladas por Dios, niegan el pecado del primer padre de la humanidad y juzgan por eso que el libre albedrío no está debilitado ni inclinado al pecado. He ahí del porqué de Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, y todo el error que en ella se promueve, y esa insistencia en una falsa misericordia divina, carente de un gran esfuerzo propio de santificación por parte del hombre, o esa insistencia también en un amor divino previo a la obligación moral y religiosa del hombre. Prosigue Su Santidad el Papa León XIII.
Por el contrario, exagerando las fuerzas y la excelencia de la naturaleza y poniendo en ésta el último principio regulador de la justicia, ni siquiera pueden pensar que para calmar los espíritus de la naturaleza y regir los apetitos sean necesarios un prolongado combate y una constancia muy grande. Por esto vemos el ofrecimiento público a todos los hombres de innumerables estímulos de las pasiones, periódicos y revistas sin moderación ni vergüenza alguna, obras teatrales extraordinariamente licenciosas, temas y motivos artísticos buscados impúdicamente en los principios del llamado realismo, artificios sutilmente pensados para la satisfacción de una vida muelle y delicada, la búsqueda, en una palabra, de toda clase de halagos sensuales, ante los cuales cierra sus ojos la virtud adormecida. Al obrar así, proceden criminalmente, pero son consecuentes consigo mismos todos los que suprimen la esperanza de los bienes eternos y la reducen a los bienes caducos, hundiéndola en la tierra. Los hechos referidos pueden confirmar una realidad fácil de decir, pero difícil de creer. Porque como no hay nadie tan esclavo de las hábiles maniobras de los hombres astutos como los individuos que tienen el ánimo enervado y quebrantado por la tiranía de las pasiones, hubo en la masonería quienes dijeron y propusieron públicamente que hay que procurar con una táctica pensada sobresaturar a la multitud con una licencia infinita en materia de vicios. Una vez conseguido este objetivo, la tendrán sujeta a su arbitrio para acometer cualquier empresa. Obviamente, Bergoglio no promueve directamente todas estas tentaciones sensuales, pero sí lo hace indirectamente recomendando la laicidad, la infirmidad de los principios religiosos, la no exclusividad de la verdad católica, o justificando el disfrute de los bienes terrenos por la amorosa paternidad de Dios. Pero él cumple su papel de aflojar los muelles de una iglesia que, al ir ya en pendiente, solo debe ser suavemente acompañada para que se estrelle en el abismo de la sociedad que, por otro lado, está siendo adoctrinada, a su vez, en la mayor de las degeneraciones por los medios que asaltan a la juventud, y la juventud que no esté ya atrapada en el fondo del abismo será utilizada para encumbrar esta falsa iglesia de Bergoglio y su pseudo-cristianismo, que no es más que la doctrina masónica edulcorada de manera que resulte en un humanismo fraternalista. Proseguía su santidad el Papa León XIII en materia de familia y educación en la encíclica Humanum Genus de 1884. Por lo que toca a la sociedad doméstica, toda la doctrina de los naturalistas se reduce a los capítulos siguientes. El matrimonio pertenece a la categoría jurídica de los contratos. Puede rescindirse legalmente a voluntad de los contrayentes. La autoridad civil tiene poder sobre el vínculo matrimonial. En la educación de los hijos no hay que enseñarles cosa alguna como cierta y determinada en materia de religión. Que cada uno, al llegar a la adolescencia, escoja lo que quiera. Los masones están de acuerdo con estos principios. No solamente están de acuerdo, sino que se empeñan, hace ya tiempo, por introducir estos principios en la moral de la vida diaria. En muchas naciones, incluso entre las llamadas católicas, está sancionado legalmente que fuera del matrimonio civil no haya unión legítima alguna. En algunos estados la ley permite el divorcio. En otros estados se trabaja para lograr cuanto antes la licitud del divorcio. De esta manera se tiende con paso rápido a cambiar la naturaleza del matrimonio, convirtiéndolo en una unión inestable y pasajera que la pasión haga o deshaga a su antojo. Quizás de esta manera entendamos las discusiones que está habiendo en torno a la comunión para los divorciados. El matrimonio es un sacramento, lo cual implica que no se forma ni se deshace para dar satisfacción personal pasajera, sino para ser ofrecido diariamente a Dios en sus frutos a través de la vida de oración, que es lo único Dios mediante que puede perpetuar en el tiempo la unión de dos naturalezas humanas inestables e imperfectas. Solo por mí, dice el Señor, y así es.
Si se excluye a Dios del matrimonio, llegarán los problemas tan consustanciales a la carne y a la psique humana, inestables y en estado de caída y de pecado original, y como consecuencia de ello llegará el divorcio. Al no haberse vivido esa unión en una actitud de ofrecimiento a Dios y en el peor de los casos, pues con una cierta resignación para mayor gloria de Dios, pues llegará inequívocamente el divorcio y la ruptura del sacramento, y por tanto el final de una unión consagrada en lo bueno y en lo malo, pero que no tenía vocación de ser algo temporal y perecedero. Es por ello que pretender recibir el sacramento de la comunión tras un divorcio es algo contradictorio. De la misma forma, encontramos una explicación clara a otra de las sutiles desviaciones de Jorge Mario Bergoglio en la encíclica Lumen Fidei, en la que considera al matrimonio unión estable, evitando decir indisoluble, que es lo que es, por la consagración adquirida ante Dios, por encima de todas las adversidades mundanas que puedan acaecer. Proseguía su santidad el Papa León XIII en relación a otra de las consecuencias del gobierno de la masonería, en la educación de los jóvenes. La masonería tiene puesta también la mirada, con total unión de voluntades, en el monopolio de la educación de los jóvenes. Piensan que pueden modelar fácilmente a su capricho esta edad tierna y flexible y dirigirla hacia donde ellos quieren, y que este es el medio más eficaz para formar en la sociedad una generación de ciudadanos como ellos imaginan. Por esto, en materia de educación y enseñanza, no permiten la menor intervención y vigilancia de los ministros de la Iglesia, y en varios lugares han conseguido que toda la educación de los jóvenes esté en manos de los laicos, y que al formar los corazones infantiles nada se diga de los grandes y sagrados deberes que unen al hombre con Dios. Asimismo, enseñó su santidad el Papa León XIII sobre la doctrina política en esta encíclica Humanum Genus de 1884. Vienen a continuación los principios de la ciencia política. En esta materia, los naturalistas afirman que todos los hombres son jurídicamente iguales y de la misma condición en todos los aspectos de la vida, que todos los hombres son libres por naturaleza, que nadie tiene el derecho de mandar a otro y que pretender que los hombres obedezcan a una autoridad que no proceda de ellos mismos es hacerle violencia. Todo está, pues, en manos del pueblo libre. El poder político existe por mandato o delegación del pueblo, pero de tal forma que si cambia la voluntad popular, es lícito destronar a los príncipes aún por la fuerza. La fuente de todos los derechos y obligaciones civiles está o en la multitud o en el gobierno del Estado, configurado, por supuesto, según los principios del derecho nuevo. Es necesario, además, que el Estado sea ateo. No hay razón para anteponer una religión a otra entre las varias que existen. Todas deben ser consideradas por igual. Que los masones aprueban igualmente estos principios y que pretenden constituir los estados según este modelo son hechos tan conocidos que no necesitan demostración. Hace ya mucho tiempo que con todas sus fuerzas y medios pretenden abiertamente esta nueva constitución del Estado, con lo cual están abriendo el camino a otros grupos más audaces que se lanzan sin control a pretensiones peores, pues procuran la igualdad y propiedad común de todos los bienes, borrando así del Estado toda diferencia de clases y fortuna. Por lo tanto, la sociedad laica y democrática no es nada más que la sociedad o ciudad masónica, al arbitrio de las masas ignorantes, lo cual es terreno abonado para que ganen los arribistas que consigan cautivar a más número de ignorantes con eslóganes fáciles y argumentos falsos. Todo ello desde los aparatos lógicamente controlados por la propia masonería. La retirada de Dios y sus mandatos garantiza una ausencia de principios fuertes que puedan sostener a la masa como un cuerpo unido por una convención moral lo suficientemente sólida como para no ser pervertida por los malhechores, y que permitan la existencia de un código moral claro e inviolable con base en un poder superior que además existe. Al no darse esto, la masa, guiada a través de la satisfacción de sus apetitos carnales, es emborrachada en esa satisfacción de los mismos y como esclavos drogados de placer, desean ciegamente la esclavitud a los sistemas caídos, sin Dios, que es quien podría liberarles,
hasta el punto de que podrían matar para defender esa esclavitud, sin reparar jamás, en ausencia de una verdadera educación en la verdad, de que esta vida vacía no es más que el yugo que el demonio ata a sus cuellos para llevarles directos al infierno al final de sus tristes e insignificantes días, y es aquí, en el centro de esta sociedad esclavizada al tormento eterno, donde la Iglesia actual no está cumpliendo su papel, sino que se conforma con ser una opción más dentro de las múltiples variedades de engaños y abominaciones que se cometen contra la gente ya desde su niñez. Así describía su santidad el Papa León XIII la depravación de la masonería. La naturaleza y los métodos de la masonería quedan suficientemente aclarados con la sumaria exposición que acabamos de hacer. Sus dogmas fundamentales discrepan tanto y tan claramente de la razón que no hay mayor depravación ideológica. Querer destruir la religión y la Iglesia, fundada y conservada perpetuamente por el mismo Dios, y resucitar después de 18 siglos la moral y la doctrina del paganismo, es necedad insigne e impiedad temeraria. Ni es menos horrible o intolerable el rechazo de los beneficios que con tanta bondad alcanzó Jesucristo, no sólo para cada hombre en particular, sino también para cuantos viven unidos en la familia o en la sociedad civil. Beneficios, por otra parte, señaladísimos según el juicio y testimonio de los mismos enemigos. En este insensato y abominable propósito parece revivir el implacable odio y sed de venganza en que Satanás arde contra Jesucristo. De manera semejante, el segundo propósito de los masones, destruir los principios fundamentales del derecho y de la moral, y prestar ayuda a los que, imitando a los animales, querrían que fuese lícito todo lo agradable, equivale a empujar al género humano ignominiosa y vergonzosamente a la muerte. Aumentan este mal los peligros que amenazan a la sociedad doméstica y a la sociedad civil, porque, como hemos expuesto en otras ocasiones, el consentimiento casi universal de los pueblos y de los siglos demuestra que el matrimonio tiene algo de sagrado y religioso, pero además la ley divina prohíbe su disolución. Si el matrimonio se convierte en una mera unión civil, si se permite el divorcio, la consecuencia inevitable que se sigue en la familia es la discordia y la confusión, perdiendo su dignidad la mujer y quedando incierta la conservación y suerte posterior de la prole. La despreocupación pública total de la religión y el desprecio de Dios como si no existiese en la constitución y administración del Estado constituyen un atrevimiento inaudito aún para los mismos paganos, en cuyo corazón y en cuyo entendimiento estuvo tan grabada no sólo la creencia en los dioses, sino la necesidad de un culto público, que consideraban más fácil de encontrar una ciudad en el aire que un estado sin Dios. En realidad, la sociedad humana a la que nos sentimos naturalmente inclinados fue constituida por Dios, autor de la naturaleza, y de Dios procede, como de principio y fuente, toda la perenne abundancia de los bienes innumerables que la sociedad disfruta. Por tanto, así como la misma naturaleza enseña a cada hombre en particular a rendir piadosa y santamente culto a Dios, por recibir de él la vida y los bienes que la acompañan, de la misma manera y por idéntica causa, incumbe este deber a los pueblos y a los estados, y los que quieren liberar al Estado de todo deber religioso, proceden no sólo contra todo derecho, sino además con una absurda ignorancia. Y como los hombres nacen ordenados a la sociedad civil por voluntad de Dios, y el poder de la autoridad es un vínculo tan necesario a la sociedad que sin aquel ésta se disuelve necesariamente, síguese que el mismo que creó la sociedad creó también la autoridad. De aquí se ve que sea quien sea el que tiene el poder, es ministro de Dios, por lo cual, en todo cuanto exijan el fin y naturaleza de la sociedad humana, es razonable obedecer al poder legítimo cuando manda lo justo, como si se obedeciera a la autoridad de Dios que todo lo gobierna. Y nada hay más contrario a la verdad que suponer en manos del pueblo el derecho de negar obediencia cuando le agrade. De la misma manera, nadie pone en duda la igualdad de todos los hombres si se consideran su común origen y naturaleza, el fin último al que están todos ordenados y los derechos y obligaciones que de aquellos espontáneamente derivan.
Pero como no pueden ser iguales las cualidades personales de los hombres y son muy diferentes unos de los otros en los dotes naturales de cuerpo y alma, y son muchas las diferencias de costumbres, voluntades y temperamentos, nada hay más contrario a la razón que pretender abarcarlo todo y confundirlo todo en una misma medida, y llevar a las instituciones civiles una igualdad jurídica tan absoluta. Así como la perfecta disposición del cuerpo humano resulta de la unión armoniosa de miembros diversos, diferentes en forma y funciones, pero que vinculados y puestos en sus propios lugares, constituyen un organismo hermoso, vigoroso y apto para la acción, así también en la sociedad política, las desemejanzas de los individuos que la forman son casi infinitas. Si todos fuesen iguales y cada uno se rigiera a su arbitrio, el aspecto de este estado sería horroroso. Pero si dentro de los distintos grados de dignidad, aptitudes y trabajo, todos colaboran eficazmente al bien común, reflejarán la imagen de un estado bien constituido y conforme a la naturaleza. Los perturbadores errores que hemos enumerado bastan por sí solos para provocar en los estados temores muy serios. Porque suprimido el temor de Dios y el respeto de las leyes divinas, despreciada la autoridad de los gobernantes, permitida y legitimada la fiebre de las revoluciones, desatadas hasta la licencia las pasiones populares, sin otro freno que la pena, forzosamente han de seguirse cambios y trastornos universales. Estos cambios y estos trastornos son los que buscan de propósito, sin recato alguno, muchas asociaciones comunistas y socialistas. La masonería, que favorece en gran escala los intentos de estas asociaciones y coincide con ellas en los principios fundamentales de su doctrina, no puede proclamarse ajena a los propósitos de aquellas. Y si de hecho no llegan de modo inmediato y en todas partes a los mayores extremos, no ha de atribuirse esta falta a sus doctrinas ni a su voluntad, sino a la eficaz virtud de la inextinguible religión divina y al sector sano de la humanidad, que rechazando la servidumbre de las sociedades clandestinas, resiste con energía los locos intentos de éstas. Es por esto y no por otra cosa que Jesucristo nos dijo que la verdad nos haría libres, puesto que la gente en este mundo está en la cárcel, una cárcel que de hecho es un corredor a la muerte eterna. Recordemos las palabras del profeta Isaías, capítulo 42, versículos 6 y 7. Yo, el Señor, te llamé en la justicia, te sostuve de la mano, te formé y te destiné a ser la alianza del pueblo, la luz de las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para hacer salir de la prisión a los cautivos y de la cárcel a los que habitan en las tinieblas. Esta es, pues, la llamada de la Iglesia verdadera, y la llamada que hicieron suya todos los papas con anterioridad al Concilio Vaticano II. Este mundo es una cárcel, la cárcel de Satanás, un corredor que acaba en la muerte eterna. A su vez, la muerte de Jesucristo se produjo con grandes penalidades para abrir una vía de escape que es el poder sacramental liberador de la verdadera Iglesia, así como el propio mensaje de la misma. Sin este anuncio y sin esta función, la Iglesia carece de sentido alguno, pues los problemas actuales de la humanidad existirán no en tanto exista la desigualdad, como mantiene Bergoglio, sino mientras subsista el pecado y el alejamiento de Dios, que entonces sí generan no solo desigualdad, sino todo el resto de males.